estamos en días de Pentecostés, vamos a hablar del Espíritu. Del Espíritu de Dios, o Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir cuando decimos Espíritu? Espíritu Santo. Digamos, el Espíritu es una realidad misteriosa, es el ser de Dios mismo, es la realidad de Dios mismo. Por lo tanto, no podemos hablar más que con metáforas y símbolos, no hay otra manera. Nosotros queremos saber lo que decimos cuando decimos espíritu. En realidad es una palabra que, espíritu es algo que no es material, no lo sabemos más, para empezar. ¿Por qué usamos la palabra espíritu? Porque espíritu significa viento, la palabra que significa viento, y significa también el aliento de una persona, el aliento. El viento es símbolo de fuerza, el aliento es símbolo de vida. Si no hay aliento es que no, se está muerto. O sea que el aliento es la vida, como el símbolo de la vida que sale de lo profundo de la persona. Entonces usamos, para describir esa realidad innombrable, no se puede, entonces usamos estos dos símbolos. Entonces el espíritu, el viento de Dios, que es la fuerza de Dios. Por otra parte es el aliento de Dios, es la vida misma que sale del seno de Dios. Son símbolos todos, pero hay más símbolos para describir al espíritu. Por ejemplo, tenemos el agua, o antes del agua tenemos la paloma, como aparece en el bautismo de Jesús. La paloma alude a la primera creación, cuando el Espíritu del Señor, que era un viento fuerte, se cernía sobre las aguas. Entonces, en la tradición judía se cernía como se cierne una paloma sobre su nido, un ave sobre su nido. Entonces el Espíritu creador, que de aquel caos informe que era la primera creación, empieza a sacar el orden, la vida, la organización, la belleza, todo sale de ahí. El espíritu, la paloma simboliza al espíritu creador. Y creador significa el que produce novedad, fijaos. Esto lo digo entre paréntesis, pero es que el que tiene el espíritu no se asusta de la novedad. No quiere decir que sea un bobalicón que acepta toda novedad como así por buena, no. Pero no le asusta la novedad. La examinará, la someterá a juicio crítico, pero sabe que en la novedad es donde trabaja el espíritu. Porque el espíritu de Dios es siempre creador, siempre. En nosotros mismos también. Nosotros vamos teniendo en la vida una evolución, y si no la tenemos, mala cosa. Quiere decir que estamos anquilosados, ¿verdad? En nuestra vida el hombre no es solamente un ser, es una historia. Cada uno de nosotros es una historia, es un ser en desarrollo y en evolución. De manera que el espíritu nos va llevando a nuevos horizontes, nos va tirando abajo viejas certitudes, nos va aclarando lo bueno que había en lo antiguo, pero lo va purificando y nos va mostrando novedades a lo largo de nuestra vida, cosas nuevas, cosas en que no habíamos pensado nunca y de pronto se revelan como evidencias que debíamos haber siempre comprendido. No nos asustemos, en el plano individual no nos asustemos de ese ímpetu, ese impulso del espíritu que nos va descubriendo tierras inexploradas dentro de nosotros, alrededor de nosotros, en nuestra circunstancia histórica. No queramos anclarnos en una época, en un momento de nuestra vida. Si nos anclamos, quiere decir que estamos ya, digamos, paralíticos, por así decir. No hay que anclarse nunca. Hasta el final de la vida seguimos descubriendo nuevos matices, nuevas bellezas, nuevas profundidades, siempre del Señor y de la humanidad, que al fin y al cabo el campo, el ámbito donde nosotros vivimos, donde trabajamos y al que tenemos que amar, porque es el que tenemos alrededor. De manera que ese es el espíritu como paloma, espíritu creador. Pero además, esa fuerza que es el viento de Dios, esa vida que es el aliento de Dios, es amor y es fecundidad.
En cuanto vida que produce fecundidad, se simboliza el espíritu con el agua. El agua es el factor de fecundidad. Entonces el agua es uno de los grandes símbolos del espíritu. Por eso el Señor la usa. Cuando le habla a la samaritana, diciéndole, el que bebe agua de ella volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo voy a dar, ese no tendrá nunca sed. Esa agua es el espíritu. Entonces el espíritu no solamente da vida al hombre, porque dice, ese agua que yo daré se convertirá dentro de él en un manantial que salta, dando vida definitiva. De manera que es una fuente de vida ya en nosotros mismos. Tenemos ese espíritu que está continuamente brotando con fuerza, comunicándonos vida. Pero es una vida tan fuerte que es indestructible, que ya sobrepasa la frontera de la muerte, la vida definitiva. Vida definitiva aquí, porque la última, la mejor, la vida divina es la realidad suprema de la vida, pero además definitiva porque inaugura una cualidad diferente que ya no puede ser destruida por la muerte. El agua, factor de vida. El espíritu, factor de vida. Pero ese espíritu sacia la sed del hombre, ¿ves? Es decir, el que beba agua de esta no tendrá nunca sed. Jesús lo pone con esta frase, lo está poniendo a la antigua ley, de la cual se decía en el libro de los Proverbios, el que me come tendrá más hambre y el que me bebe tendrá más sed. Pues dice el del Espíritu, el que beba esta agua no tendrá nunca sed. Esto es una oposición frontal a aquella mentalidad de la ley. Y es que las leyes, la ley moral, la ley ascética, esas nos crean unos ideales que nunca podemos alcanzar. La ley, como es un texto, la ley describe un ideal de persona y nosotros nos esforzamos por alcanzar ese ideal que está siempre fuera de nuestra posibilidad, porque no responde a nuestra individualidad. La ley no puede dar más que un retrato robot, por así decir. Pero ¿cómo me voy a parecer yo a un retrato robot? Si yo tengo mis rasgos individuales que no pueden ser ignorados, por supuesto, y que pertenecen a mi propio desarrollo. Entonces la ley por eso nos deja siempre con esa ansia, nos lleva con la lengua afuera, por así decir. Aquellos modelos de santidad que nosotros nos creábamos a veces, en particular los que hemos estado en una vida llamada religiosa, o también en la vida cristiana devota, que yo quiero ser como San Fulano, como San Mengano, porque ese es mi modelo, San Fulano, San Mengano. Y claro, uno veía siempre que eso era imposible, que por mucho que se esforzara, que no podía, y estaba siempre decepcionado. El que me bebe volverá, tendrá más sed. Esta es la cosa. Uno siempre defraudado, decepcionado. ¿Por qué? Porque el modelo que le proponía era un modelo externo a él, un modelo artificial, que no respondía a su propio ser. Por eso el espíritu calma la sed, porque no propone modelo. El espíritu no pone una meta que debamos alcanzar, sino ahora nos va vivificando para que nosotros vayamos desarrollándonos hasta una meta que no conocemos. De manera que aquí la labor del espíritu no es, digamos, crear un muelle, un resorte que atraiga a nuestra voluntad y que la tenga siempre en tensión. No, es una fecundación interna de nuestro ser que va desarrollando cada una de sus posibilidades. ¿Cuál será mi estado final? ¿Cuál será, digamos, el santo que yo debo ser? No lo sé. Eso será la obra del Espíritu, que va descubriendo además nuevas potencialidades en nosotros mismos y que va ensanchando ese ser nuestro hasta llegar a una realidad que no habíamos sospechado. Por eso no hay angustia ninguna en el Espíritu. No hay más que esa fidelidad continua y esa apertura de horizonte para no espantarse, para no asustarse de los cambios, de las innovaciones que él mismo va constituyendo en nosotros. El espíritu, vida,
agua. Pero además el Espíritu es amor, porque esa fuerza divina de vida es de amor, porque vida y amor se identifican. ¿Cuál es el símbolo del Espíritu en cuanto es amor? El vino que embriaga, el vino que alegra. La embriaguez y la alegría son los símbolos del amor. Por eso en Caná, el Señor, allí hay agua de la ley, el agua de la purificación, que es otra cosa. Esa no es el agua de Jesús, el agua de las purificaciones. Pero lo que Jesús va a ofrecer es vino de excelente calidad. Ese es el amor, el nuevo amor que simboliza el Espíritu. Por eso el amor es algo interior. Por eso ya no es una ley que está escrita en tablas de piedra, que está fuera del hombre, sino es una realidad que penetra. Por eso se simboliza con el vino, que es algo que se bebe y que entra dentro del ser. Entonces es un amor derramado dentro del ser. Esta es la nueva realidad, de manera que ya no es externo, es interno. Esa alegría es profunda, es interna. Ese amor se afinca en el hombre para empezar a actuar desde allí. De manera que tenemos el viento, la fuerza, el aliento, la vida, el hálito de vida, el agua, la vida fecundante, el vino, el amor, la paloma, el espíritu creador. Tenemos también el fuego, que es el purificador, como aparece solamente en realidad en los Hechos de los Apóstoles, en la escena de Pentecostés. No se suele utilizar el fuego como símbolo del Espíritu. Y luego está también la gloria, otro nombre del Espíritu, porque la gloria, palabra que en hebreo tiene la carga del hebreo. Gloria significa por una parte el esplendor y por otra la riqueza. El esplendor de Dios es su amor, que es el Espíritu. La riqueza de Dios es su amor, el amor fiel, el amor hasta el fin, el amor que nunca se desdice. Esa es la gloria, es decir, el esplendor y la riqueza de Dios. Por eso el Espíritu se llama la gloria. La gloria. Cuando Jesús dice, y yo la gloria que yo he recibido del Padre, os la comunicaré a vosotros, entonces el Espíritu, el amor fiel, ese amor fiel, que es riqueza y esplendor. Estos son los símbolos del Espíritu. Algunos, hay más también, se pueden encontrar más, por supuesto. Porque es una realidad tan rica que no se puede agotar con un solo símbolo. La palabra espíritu es poco para decir todo lo que hay ahí dentro. Es la más corriente, la usamos porque hay que utilizar algo como nombre propio, pero quiero decir, es una faceta de esa realidad inmensa, infinita, divina, que es el Espíritu, riquísima. ¿Cuál es? Fijaos, Jesús recibe la totalidad del Espíritu del Padre. Quiere decir, la totalidad de la vida, la totalidad de la fuerza de amor del Padre. Esto recibe Jesús. Por eso, desde ese momento, Jesús tiene la condición divina. Es como el Padre. Pero ese Espíritu en Jesús equivale a la antigua unción real. A un rey judío se le ungía con aceite. Tenemos el ejemplo de Samuel, que va a casa de Isaí, el padre de David, y busca allí cuál es el designado por Dios para ser sucesor de Saúl. Y por fin lo encuentran, estaba guardando ganado por fuera, un chiquillo, y lo unge echándole aceite en la cabeza. Esto, claro, son símbolos antiguos, un poco anticuados, digamos, el aceite como símbolo de unción. Claro, el aceite era una materia preciosa para los pueblos mediterráneos, sobre todo en aquel tiempo en que no había tantos refinamientos como hoy. El aceite era medicina, el aceite era ungüento, el aceite era todo lo que servía para proteger la piel. Era un tesoro el aceite de oliva. Entonces
Entonces esa materia preciosa se usaba como símbolo de la benevolencia de Dios, de la bendición divina. Claro, todo esto eran símbolos primitivos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera unción del verdadero Rey, del Rey Mesías, el Espíritu Santo? Es porque esa es, digamos, esa unción, llamémosla así. Cristo significa el ungido, el Mesías significa el ungido. El ungido es aquel que tiene dentro, que en el cual está empapado, por así decir, ungido por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Dios. Esa es la unción que constituye a Jesús el Mesías Salvador. Pero al mismo tiempo, antes de constituirlo el Mesías Salvador, el tener el mismo Espíritu del Padre lo hace hijo. Porque hijo, como sabemos, en la cultura semítica, es aquel no solo que nace de alguien, sino que se parece al Padre. Jesús nace de Dios porque recibe su Espíritu, claro. Pero además eso lo hace igual a Dios. El parecido es total, es igual al Padre. Entonces es el Hijo perfecto, el Hijo perfecto. De manera que el Espíritu hace a Jesús Hijo y lo hace Mesías, Salvador. Hijo es su ser, Mesías su misión. Pero al contrario que en el Antiguo Testamento, estos, digamos, privilegios de una persona no son nunca exclusivos. De manera que Jesús no monopoliza el Espíritu, al contrario, lo comunica. Entonces Él nos comunica el Espíritu, ese Espíritu que Él ha recibido y que puede comunicar desde el momento de su muerte, cuando de alguna manera se rompe su humanidad y deja libre ese Espíritu, cuando rompe los límites de lo humano. Entonces ese Espíritu está a disposición de los hombres que den su adhesión a Él. Y ese Espíritu tiene en nosotros los mismos efectos que en Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios porque tiene toda la plenitud del Espíritu, porque se parece al Padre totalmente, nosotros que tenemos el Espíritu también somos hijos de Dios. De manera que no es monopolio de Jesús. Él quiere comunicarnos su misma realidad, que seamos como Él es. Naturalmente la comunicación se hace en la medida en que nosotros seamos capaces de recibirla, dados los obstáculos que tenemos por nuestra historia personal y social y todo. Pero aquí está, por eso Juan dice, con eso nacemos de Dios, nacemos. La calidad de hijo ya tenemos al principio, ya hemos nacido. Ahora el parecido a nuestro Padre, que nos hará hijos de una manera gradual y ascendente, ese tenemos que irlo nosotros creando como una actividad del amor, que es poner por obra el impulso de ese mismo Espíritu. Ese nacimiento nuevo es una transformación del hombre, en la cual él se pone como principio central de la persona ese amor. No quiere decir que lo antiguo no subsista, sí, subsiste por supuesto, pero coexiste con ese nuevo núcleo personal. En el centro de la persona ya no está el egoísmo, está el amor, que es la entrega, la solidaridad, el respeto a los demás. Entonces, de ahí, y alrededor de eso todavía, digamos, revolotean los antiguos defectos, los antiguos deseos de protagonismo, los antiguos pequeñas envidias, todo eso está ahí. Pero ya eso se va a ir purificando gracias a ese centro de amor que irradia en toda la personalidad. Y esta es nuestra labor, hacer que ese centro se vaya dilatando hasta que nosotros no solamente hayamos nacido de Dios, sino que el que nos ve podrá decir, este se parece a su Padre, ya somos hijos. Pero por otra parte, también esa condición mesiánica de Jesús, que es Salvador, esa también nos la transmite, porque no nos transmite solo un parecido en nuestro ser, que es el don del Espíritu, sino en nuestra misión en el mundo. Nuestra misión es la misma misión suya, la misma. ¿Qué hace Jesús? Jesús inaugura, da principio a una nueva posibilidad para la humanidad. Jesús lo llamamos el Salvador del mundo. Sí, es una frase
que hay que entender. Jesús da al mundo, por primera vez, una posibilidad de salvación plena. El mundo no está salvado, lo vemos hoy, pero Él da la posibilidad de salvación. En ese sentido es el Salvador del mundo. Y nosotros tenemos que continuar, porque para eso tenemos el mismo Espíritu, en la obra de seguir abriendo a la humanidad la misma posibilidad de salvación. Esta es nuestra. De manera que veis que no hay monopolio. El Padre no se reserva su Espíritu, lo comunica a Jesús. Y a través de Jesús, que tampoco se lo reserva, lo comunica a la humanidad. Y así ves el amor, el ser de Dios, que es su fuerza de amor y vida, se va comunicando, porque para eso crea Dios al hombre, para comunicarle su propia vida y hacerlo llegar a la condición divina. De manera que tenemos aquí esa difusión, como la piedra que se tira en el lago y que va creando ondas que se van extendiendo cada vez más lejos, desde ese amor central que el Señor pone en nosotros, que ha puesto en Jesús, desde ahí, a través de nosotros, ese amor tiene que irse expandiendo cada vez más, creando esa onda incesante que va atravesando la historia en el espacio y en el tiempo, para que el amor de Dios llegue hasta el último límite de la humanidad. Esa es la obra del Espíritu. Pero ¿esto cómo se hace? Pues se hace por medio de una experiencia interna. El Espíritu ha de ser una experiencia interior. Y ahora hay experiencias interiores de muy diversa índole. Hay experiencias interiores que son, digamos, instantáneas, deslumbradoras, explosivas, por así decir. Eso le pasó en parte a Pablo cuando iba camino de Damasco. Pero en parte digo porque Pablo tuvo mucho camino que recorrer todavía para ser un cristiano hasta el fondo. Pero ya con aquello fue el primer gran empujón que le dio el Señor. Pero en otros casos no es así tan explosiva. Es una cosa. La primera es la que te cambia la vida instantáneamente. Es una experiencia que te hace comprender qué es lo importante y qué no es lo importante. Esto luego lo explicaremos un poco. Pero esa es una manera, porque el Señor no tiene recetas ni aplica lo mismo a todo el mundo. Hay otra gente de otro temperamento, de otra circunstancia histórica, de lo que sea. El caso es que esa va, digamos, asumiendo el espíritu poco a poco. Pero si reflexiona sobre su persona y se compara con lo que era ella unos años antes, ve el cambio profundo que se ha verificado en él. Es la labor del espíritu. No vale ni más ni menos que el otro, porque aquí no vale la experiencia en sí, sino los efectos que eso produce en la persona. Las experiencias son siempre fenómenos subjetivos e interiores, que muchas veces son excelentes, auténticos, que tienen su origen en Dios. Pero el test para saber con certeza si tienen ese origen es que cambia la conducta de la persona. Y entonces, si esa persona, después de esa experiencia instantánea o experiencia gradual, va cambiando y se ve cómo es más amoroso, más amable, más entregado, más solidario, más feliz, más alegre, que comunica. Entonces dice, esta experiencia era de Dios. Si no produce esos efectos, se puede dudar siempre. Se puede dudar. Entonces está esa experiencia. Y esa experiencia es la experiencia del amor del Padre. Esta es la experiencia. Que uno se siente incondicionalmente amado. Eso es lo decisivo. Nosotros hemos buscado a Dios de muchas maneras, hemos hecho tantos retiros y tantos desiertos y tantos talleres y tantas historias, muchas de ellas muy buenas, por supuesto. Pero todo eso no basta, no basta, a menos que no nos lleve a este saber, no creer, sino saber que Dios nos ama sin condición ninguna. Entonces viene la seguridad de la persona, la seguridad del ser. Entonces se acabó la angustia, como decíamos el otro día en la celebración. Eso es lo que acaba con la angustia profunda, escondida de la persona. Esa angustia que nos impide ser felices.
siempre en su madriguera, esperando salir para coger una presa, con la que sea, cualquier pretexto, para agarrarse y no dejarte crecer, ni dejarte estar alegre. Esa angustia profunda que es la inseguridad de lo poca cosa que somos y de cómo nos zarandean los acontecimientos y la historia y las amistades y todo eso, y al fin y al cabo, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué pinto yo? Esa angustia profunda que uno pues intenta subsanar con rezos y con devociones y con prácticas religiosas y que hay momentos en que desaparece, pero vuelve, a menos que venga esa experiencia del amor incondicional. Cuando uno se siente querido sin condición ninguna, porque ese amor no depende de nuestra bondad, sino de la bondad del Padre que nos ama, entonces la vida cambia. Entonces se puede tener auténtica alegría. Ahí sí, ahí hay paz, la paz total. Dios, esa paz total se basa o nace espontáneamente al saber que Dios no tiene nada contra mí. Siempre estábamos en nuestra vida religiosa, por así decir, siempre estamos con el escrúpulo, pero al fin y al cabo Dios podrá quejar. No estoy del todo bien con Dios, Dios tendrá tantas, y ahí lo que se muestra, Dios no tiene quejas contra ti. Lo espera todo de ti, lo espera todo, pero no tiene quejas, no te reprocha nada, no te va a castigar por nada. Puedes descansar, seas tú lo que seas, mejor, peor, regular, lo que sea, como estés ahora mismo, puedes descansar plenísimamente en ese amor, que sabes que no te va a fallar nunca. Por ahí empieza la experiencia cristiana, que es una experiencia que puede ir naturalmente aumentando, ¿verdad? No siempre parece muy fuerte al principio, pero poco a poco va penetrando la persona y entonces hemos llegado. Ya sé que estoy perdonado, sé que estoy perdonado, sé que estoy salvado. Ya no hay problema. Como Dios ya no es problema, puedo dedicarme totalmente a amar al problema, que es lo que el Señor pues espera. Mientras Dios era el problema, no teníamos tiempo de amar al problema. Mientras yo no supiera si estaba en gracia o en desgracia de Dios, y además sobre todo con el trasfondo de un infierno que esperaba detrás, ¿no? Claro, la labor principal de la vida era evitar ese infierno, era evitarlo. Por lo tanto, todo era concentrarse para agradar a ese Dios, para congraciarse con Él. ¿Qué haré yo para que me sonría? Pues me mortifico, me atormento, qué sé yo, rezo hasta no poder más. Sí, y claro, con eso ya no tenía tiempo de ocuparme del problema. Por eso era falsa, esa idea era falsa, toda. Supone un Dios vengativo, rencoroso, que lleva las cuentas, que no perdona nada, que no se le escapa detalle. No, eso es falso. Dios es purísimo amor, purísimo amor. Por lo tanto, cuando yo sé que Dios no es problema, que Él me quiere, sea yo lo que sea, ya tenemos los evangelios, como Jesús iba con la gente más desastrada, los llamados pecadores, recaudadores, entonces, pero con aquellos iba Él, y no era por un romanticismo, sino porque es que Él quiere hasta el último infeliz, al último desgraciado, el último criminal, por así decirlo. Pues entonces sí, hemos encontrado, digamos, la base para nuestra vida. Ya Dios no es problema. Ahora el problema es el prójimo. Vamos a ayudar al prójimo. Y ya se puede dedicar toda la vida, toda la actividad, toda la energía a amar al prójimo. Y ese amor de entrega nos va a ir desarrollando cada vez más, porque cuanto más amemos, más nos parecemos a nuestro Padre.
Esta experiencia, que puede ser, como he dicho, muy esplendorosa o menos esplendorosa, pero lo que va dejando como efecto permanente es la conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Entonces sabemos que el Señor nos acompaña, que está en nuestra vida, que está, cada uno se lo imagina como quiera. Uno se lo imagina dentro, en el corazón, o en el alma, o en la cabeza, o fuera, o al lado. Eso ya es indiferente, eso ya es cuestión de imaginación. Cada uno, digamos, formula las cosas según su temperamento. Pero el caso es que uno sabe que no está solo, que el Señor está con él, el Señor Jesús y el Padre, porque el Espíritu es la presencia del Jesús y del Padre. Es la presencia no externa, sino interiorizada. Es por eso el Espíritu de Jesús y del Padre. Y esa presencia nos va acompañando siempre en la vida. En los momentos de felicidad, en los momentos de dolor, en los momentos de mayor fidelidad, en los de menor fidelidad también, siempre está con nosotros y siempre estimulándonos a ir adelante. Nunca amenazando, nunca castigando, nunca, siempre estimulando para ir adelante. Con esa ternura, hablemos de eso, de ternura, con esa ternura que el Señor siente por nosotros. Hablábamos el otro día de la parábola del hijo pródigo. Se dice el padre, la ternura de aquel padre, ¿no?, que sale de la casa corriendo cuando ve llegar al hijo, lo abraza, lo cubre de besos. Eso es de una madre, eso no es de un padre. Todo lo que hace el padre es propio de una madre más que de un padre. Y es que el padre, al que llamamos padre, reúne el amor de padre y el amor de madre. Es que no tenemos una palabra que signifique las dos cosas al mismo tiempo. Pero toda la ternura del amor de la madre está en esa parábola del hijo pródigo, toda. Por eso el amor con nosotros del Padre es fuerte y es tierno al mismo tiempo. Él nos comprende, Él nos conoce a fondo, mejor que nosotros mismos. Como decía el Salmo, Él sabe del barro de que estamos hechos, Él lo sabe. Y por eso esa confianza total siempre, siempre. Y que esa presencia suya nos acompaña en la vida. Un índice del progreso en la vida cristiana es la continuidad de esa presencia en nuestra vida. Una presencia tranquila, ya no es, digamos, ya no son fuegos artificiales, pero una presencia tranquila, sosegada, aquello que llamaba Teresa, creo que era la llama de amor viva, aquella llama suave, ¿no?, que iba acompañando toda la vida, esa, que no necesita éxtasis ni cosas de nada, sino esa presencia, ese rescoldo siempre dentro de nosotros, que es lo que nos hace, lo que decíamos con Ignacio de Loyola, contemplativos en la acción. Porque en medio de la actividad, en medio del estudio, en medio de cualquier manera de obrar que tengamos, de cualquier labor que tengamos que ejercer, siempre está en el fondo esa presencia. Por lo tanto, estamos siendo contemplativos en la acción, que digamos es el estado perfecto del cristiano. Porque no podemos renunciar a la acción nunca. La acción es la actividad de nuestro amor, y el amor hay que ejercerlo siempre. Pero eso es un amor que nace de ese otro amor que llevamos dentro. Por lo tanto, esa contemplación, esa presencia es la que nos impulsa y nos ayuda y nos estimula a ese amor practicado. Nuestro amor al prójimo no es un amor voluntarista, ascético, por fuerza de ánimo, no. Eso destruye y quema a la gente. Aunque haya momentos en que haya que sobreponerse a la dificultad, incluso a la desgana, que siempre los hay, pero digamos, fundamentalmente no es eso. Es el amor que nace de otro amor que llevamos dentro. Por eso no quema. Aunque se fracase, no quema. En cambio, el amor voluntarista, en sí se fracasa, se destruye. Se destruye a la persona,
Hay muchísimos otros aspectos del espíritu que podemos tratar, pero uno que voy a elegir ahora es el de la oposición entre ley y espíritu. El Antiguo Testamento se caracteriza por una ley, la observancia de una ley y la fidelidad a una ley. La ley es algo externo al individuo, algo genérico que sea para todos igual. La ley no ayuda al hombre, le propone una norma de conducta, pero no lo ayuda interiormente a cumplirla. Por eso la ley es siempre un fracaso. Ya lo dice San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los romanos. Yo hago lo que no quiero. Eso lo habla él describiendo su estado de cuando era fariseo. Tengo unos ideales de conducta y no los cumplo nunca, no es porque no te ayuda. La ley, al contrario, la ley estimula el espíritu de rebelión, como lo dice San Pablo mismo. Dice, en mí el mal deseo nació por el mandamiento. Cuando me prohibieron, me dijeron no desearás, entonces es cuando empecé a desear. Es la ley la que te incita a rebelarte, porque al fin y al cabo la ley es una coacción externa, y nosotros somos rebeldes por naturaleza a toda coacción, porque el Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, nos ha puesto en nosotros un deseo de plenitud de vida, y la vida lleva consigo libertad. Si no hay libertad, no hay vida. Y entonces todo lo que sea impuesto desde fuera, aunque no tengamos más remedio que acatarlo, y aunque procuremos hacerlo porque creamos que esa es la divina voluntad, y todo siempre nos repugna, Por eso la ley es la que estimula al hombre a transgredirla, a violarla. Lo externo siempre lleva al mal. En cambio, el espíritu es todo lo contrario. El espíritu no es alguna ley externa, produce una actitud interna, una experiencia que produce una actitud. Es un foco de amor que nace desde dentro, y entonces no te propone una norma de conducta, sino te pide que esa actitud responda en cada ocasión según la ocasión lo pida. No tiene un catálogo de mandamientos, ¿no? Sino tú llevas tu actitud y tu espíritu, que es el amor. Entonces, a medida que te encuentras en la vida con circunstancias distintas, tú tienes que reaccionar ante las circunstancias con tu espíritu de amor. Y ya está. Y cada vez será diferente. Y unas veces, ante circunstancias parecidas, habrá que reaccionar de una manera y otras de otra. Porque no hay normas externas. ¿Os acordáis de aquella escena de la pasión del Señor que hemos explicado este año en el Evangelio de Juan, cuando decía lo escrito, estaba escrito el letrero en 3 lenguas, y decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y ponía Juan, no el letrero sino el título, o sea, el título era ese, y es Jesús colgado de la cruz. El título de la Nueva Escritura estaba escrito, lo que es escrito lo dejó escrito. O sea, la Nueva Escritura ya no es un libro, la Nueva Escritura es una persona que cuelga de la cruz. Esta es la Nueva Escritura, esta es la nueva revelación de Dios, que eso era la Escritura, esta es la nueva revelación. Esta es la nueva norma de conducta, que eso era la Escritura, esta es la única norma de conducta, que como ya dijimos, es una escritura no para ser leída, sino para ser contemplada. Esa es la diferencia. El guiarse por una ley externa, que dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, es propio de niños. Cuando llega a la plenitud de los tiempos, digamos, como ya habla San Pablo, o decir, cuando empieza la maduración de la humanidad, cuando llega un momento propicio para la maduración de la humanidad, eso tiene que acabarse. Ya el hombre no puede actuar por una ley externa, que le programe la vida. No puede ser. Tiene que actuar por su impulso
asumiendo su vida en su mano y tomando las decisiones porque él cree que son las mejores, siempre sobre la base de ese espíritu de amor. Lo único que permite al hombre hacerse adulto es el ejercicio de una libertad responsable, es lo único. Libertad, por supuesto, y responsable porque se basa en el amor. Responsabilidad por los otros, sentirse responsable de la felicidad, del bien, del progreso, de la libertad, de la personalización de los demás. Esta es la responsabilidad nuestra. Y lo único que nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace parecernos a Jesús, es el uso de esa libertad responsable, que no se basa en normas externas, sino que nace del interior. Naturalmente esto no lleva a ninguna anarquía moral, porque el que está decidido a amar a su prójimo no va a matar a nadie, ni va a quitarle la mujer al vecino, ni va a robarle la cuenta del banco. Está claro que no, eso era tan elemental que no hay ni que nombrarlo, ¿no? Pero es mucho más lo que hay que hacer. Es la inventiva del amor la que hay que poner en juego, pues. Y entonces eso, respondiendo a cada circunstancia. Esta es la obra del espíritu. Por eso no hay más que dos regímenes: el régimen infantil, régimen de ley; el régimen adulto, régimen del espíritu. El régimen de ley, prescripciones desde fuera; el régimen del espíritu, impulso desde dentro. La cuestión es hasta qué punto podemos vivir nosotros el régimen del espíritu puramente. Pues tenemos que irnos liberando de nuestros miedos interiores, que todo eso corresponde al régimen de ley. Mientras tengamos miedos interiores, mientras sintamos la necesidad de tutela, entonces todavía no estamos maduros para vivir en el régimen del espíritu. Poquito a poco, a medida que nos vayamos liberando de esos obstáculos interiores, podremos ir viviendo con plenitud en la libertad del espíritu. El espíritu de la verdad. El espíritu, ¿por qué lo llamamos espíritu de la verdad? Porque esa experiencia interior que Él nos da nos hace comprender lo que es Dios. Sabemos la verdad de Dios, que es el que ama al hombre sin condición, sin condiciones. El Dios es que es el amor total. Esa es la verdad sobre Dios. Pero eso no es una verdad intelectual, sino la experiencia, es una verdad sacada de la experiencia. Pero al mismo tiempo nos ponen de los ojos la verdad sobre el hombre, porque nos dice esa experiencia a dónde quiere Dios llevar al hombre, o sea, cuál es la potencialidad inmensa del hombre hasta llegar a ser hijo de Dios. De manera que por eso se llama espíritu de la verdad, no porque nos diga cosas intelectuales, no, sino porque nos da a conocer desde dentro cuál es la verdad de Dios, cuál es la verdad del hombre. ¿Qué más queréis que os diga sobre el espíritu? Otro aspecto, por ejemplo, es la oración. También en conexión con el espíritu, la oración cristiana. ¿Ves? Se había concebido la oración cristiana, se había practicado como un ejercicio también voluntarista. Hemos tenido una religión muy voluntarista, sobre todo, no digo ya la religión del pueblo llano, sino estas pequeñas élites religiosas, la vida religiosa, la gente muy devota, todo eso, ¿no? Pues la oración era un ejercicio de meditación. Había que ponerse y preparar unos puntos y después considera, pondera y saca, y primero en una consideración intelectual, luego sacar unos afectos, sacar unos propósitos que nunca se cumplían, por supuesto, pero una cosa muy difícil y muy pesada, tan pesada y tan agotadora que muchísima gente al cabo de unos años la dejaba, no podía con aquello. Esta es la oración ascética, por así decirlo. La oración cristiana en el régimen del espíritu es otra cosa.
No desprecio aquella, no la desprecio, pero digo que es una cosa muy penosa, muy penosa. Porque al fin y al cabo es la que yo he practicado desde que fui novicio jesuita, ¿no? Y llevo ya 56 años de jesuita, ¿no? Lo que luego ya esa misma, si uno es fiel a aquella oración, el Señor la hace evolucionar él solo. Y entonces va cambiando esa oración. Ya se hace imposible todo aquel trabajo mental, etc. No voy a detenerme en eso, pero es que no es necesario todo eso, porque la oración no es ascética. La oración de suyo no es más que vivir en una atmósfera, lo que hemos dicho antes. Si el Señor está presente en nosotros por el Espíritu es la vivencia interior del Padre y del Hijo, entonces no hay más que darse cuenta de esa realidad. Nosotros hacemos muchas cosas y no podemos tener la atención siempre fija. No podemos. Ni crear una doble atención refleja que sería peligroso para la estabilidad mental. Pero sí tenemos esa conciencia, digamos, así suave de que algo hay. Pero cuando nosotros cesamos la actividad exterior y ya tomamos conciencia de la realidad que llevamos dentro, ya está la oración, ya estamos en oración. No hay que decir palabras, si queremos las decimos, por supuesto, hay libertad absoluta. Si queremos decir palabras, las decimos, si no queremos decirlas, no las decimos. El caso es, la oración es la experiencia de una presencia amorosa, ya está. Y estamos delante o dentro, como queráis, cada uno lo imagina como quiera, de una presencia amorosa. Ya estamos en orden. Esfuerzo ninguno. Pensamientos, complicaciones mentales, ninguna. Presencia amorosa, ya está. Esa es la oración. La oración fundamental cristiana, la oración. Luego hay otra oración, que es la oración de petición. Bueno, esta presencia es la acción, la conciencia del Espíritu, nada más que eso. Que yo vive ante esa presencia, yo quiero alabar al Señor, alabarlo, por supuesto. Que estoy mejor sin decir nada, no diga nada. Es decir, ya eso cada uno lo desarrolla como quiere, y es el Espíritu. Pero la segunda clase de oración, que es la petición por otros, también es del Espíritu. Porque la primera responde al amor de identificación con el Señor. Quiero ser como Él, y estoy con Él. La segunda corresponde al amor de entrega al prójimo. Y entonces, como nuestra oración, como nuestra acción no puede llegar a todo el horizonte que hay en el mundo de necesidad y al cual nos gustaría alcanzar de alguna manera, pues no tenemos más remedio que hacerlo por medio de la oración. ¿Qué pasa? Que hay un conflicto en el Oriente Medio, ¿y yo qué hago? ¿Cómo puedo hacer nada? Puedo orar por el Oriente Medio, por Arafat y por el otro y por el otro y por quien sea, no por el más cerril que hay allí, también puedo orar, aun ya sabiendo lo que significa orar. Que orar así, pedirle al Señor, como hemos formulado esto siempre, no significa que el Señor no quiera a fulanito de tal y que gracias a que yo lo fuerzo entonces empiece a quererlo. Esto sería ridículo. El Señor quiere a toda la humanidad mucho más de lo que yo lo puedo querer nunca, está claro. Sino decirle al Señor: Señor, humildemente uno mi amor al tuyo para que llegue a esa persona. Esta es la oración. Uno mi amor al tuyo para que llegue a esa persona. De manera que también la oración es cosa del Espíritu, porque toda nuestra vida cristiana va, digamos, empapada de Espíritu. Esta es la realidad. Cuanto más vivamos, más felices seremos, más contentos estaremos, porque sabemos que Dios, y la relación del Padre con nosotros es de purísimo amor, que tenemos asegurada su amor aquí y su amor para siempre. Tenemos asegurada detrás una vida en la cual vamos a llegar hasta ser plenísimamente hijos suyos, con una condición como la suya. Esto es, ya está. La infelicidad entonces ya nunca nace, o digamos la pena no nace nunca ya del interior del individuo, no, eso ya se ha solucionado todo.
Las penas que nos vienen son las cosas que suceden alrededor nuestro, claro, esas no podemos evitarlas. Es decir, que muere un familiar, que una persona está enferma, que hay una desgracia, que hay estas sí, pero estas las asumimos siempre desde el punto de vista de nuestro mundo, sabiendo que nada que huela a muerte es definitivo, porque lo que va a triunfar siempre es la vida comunicada por el Espíritu.